La clave es si hay traspaso a precios o no. Hasta ahora no se ha visto traspaso a precio, está clarísimo eso. Prácticamente no han sido relevantes, pero bueno, obviamente más allá de los 1.300 pesos, algunos dicen si va a haber traspaso a precio o no. La etapa básicamente tiene que ver con que se termina la oferta fuerte de agrodólares de las cerealeras en estos días, en esta semana. Y por otro lado, hay una demanda muy firme de dólares del sector privado para atesoramiento, viajes al exterior, pago de importaciones. Y la pregunta es cómo se acomoda el mercado cambiario, con qué nivel de tasa de interés va a funcionar esta economía y sobre todo cuál va a ser la actitud del Ministerio de Economía y del Banco Central ante esta nueva etapa, porque hemos visto un tesoro, el gobierno comprando dólares, picoteando en lo posible, como espera el mercado y también el Fondo Monetario. Y la pregunta es si en este contexto también va a seguir comprando dólares para reponer los depósitos del Tesoro y de alguna manera mostrar que tiene capacidad para juntar dólares, para acumular dólares y no solamente esperar las elecciones y un derrumbe del riesgo país posterior, si hay un triunfo que le abra la puerta a la refinanciación de deuda, sino antes empezar a dar señales que hay capacidad de acumular reservas. Si eso ocurre, bueno, ¿dónde va a quedar flotando el tipo de cambio? Si a la demanda muy firme que hay del sector privado se le suma también alguna demanda por parte del Tesoro. Y todo eso en un contexto en el cual no está claro si la decisión del Ministerio de Economía va a ser dejar flotar libremente al dólar o si va a haber un poco metida de mano en dólar futuro, en tasa de interés, en distintos instrumentos que buscan de alguna manera ponerle un freno o un techo al dólar, cosa que se habló mucho el fin de semana, alrededor de los 1.300 pesos. Hoy está cotizando así, el mayorista subiendo 0,5%, 1.292, el minorista superando los 1.300 pesos, 1.305, el oficial minorista. Fíjense, 7% de suba en lo que va de julio, es una suba relevante. Y el dólar blue un poquito arriba, 1.315 pesos, pero lo que hay que seguir es el dólar mayorista y ver si efectivamente, como hemos visto la semana pasada, cuando amenaza irse hacia los 1.300 pesos, hay una intervención fuerte por parte del Banco Central en futuros y alguna medida que refuerce el torniquete monetario impactando sobre la tasa de interés. Las tasas están para arriba en el día de hoy también, tasas en algunos casos en el orden del 50%, distintas tasas de los bonos cortos en pesos. Y todos dicen, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de este mercado cambiario cuando se corre a partir de esta semana la mega oferta de dólares que tuvimos hasta ahora? ¿Cómo estás viendo este arranque de semana, decíamos, con una nueva etapa, ¿no? Donde empieza a correrse la mega oferta de dólares de las cerealeras y la pregunta, se escucha bien, todos me dicen, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se acomoda el mercado cambiario? En este arranque se sigue acomodando un poquito, flotando hacia arriba, ¿no? Exactamente. Bueno, se esperaba que obviamente con la suba de tasa de interés fuerte que tuvimos la semana pasada, había como alguna expectativa de que ya empezara a haber cierto incentivo a volcarse sobre los activos en pesos y que se moderara un poco la suba en el tipo de cambio, pero lo que estamos viendo es que también obviamente pesa mucho la desaparición de la oferta de dólares del agro, ¿no? Que mañana es el último día en el que van a estar notándose las ventas de dólares que tienen que ver con las exportaciones que buscaron el alivio en las retenciones. A partir de eso el mercado empieza a operar sin el agro como único oferente, como estábamos viéndolo en las últimas ruedas. Y bueno, evidentemente la expectativa es que
es que todavía pueda tener algo más de recorrido el tipo de cambio. También creo que bueno, se está viendo que las tasas de interés de la LECAP también está subiendo un poco, con lo cual todavía no se puede dar por descontada el regreso de la calma cambiaria. Claro, yo decía, y no sé si lo escuchaste, ahora lo vamos a escuchar a Melconian, que ese es un momento, hoy están también los futuros para arriba, ¿no? Como han sido en los últimos días. Todos los días vamos a ver, ¿no? Porque a último momento también siempre hay alguna intervención fuerte del Banco Central. Fíjate que el futuro de fines de julio está en 1.301 pesos el mayorista, que hoy está en 1.292, y fines de diciembre 1.485, ¿no? Ahí, fines de diciembre 1.485 es dentro de la banda cambiaria, porque para entonces está arriba creo que de 1.500 el techo de la banda, pero está bien por arriba de lo que era la perspectiva oficial, ¿no? Lo que han puesto en el presupuesto, que era creo que 1.220 o 1.230 pesos, ¿no? Para fin de año, ¿no? Sí. El tema es, ahora me parece que empieza a jugar un poco el efecto porque esto es dinámico, ¿no? Falta todavía ver cómo el mercado empieza a digerir toda esta depreciación del peso, si empieza a pegar en términos de inflación, después el tema, lo que estamos viendo en la economía real, cuál puede llegar a ser el efecto de esta suba tan fuerte en las tasas de interés, y en los dos casos, cómo termina impactando también en las expectativas electorales. Con lo cual, es una dinámica que después va a terminar condicionando mucho la evolución del tipo de cambio hacia adelante, ¿no? En cuanto el mercado por ahí empieza a percibir que esto le repercute negativamente al gobierno, la expectativa de muchos es que esto puede llegar a retroalimentarse, puede llegar a empeorar. Ahora, ¿y cómo ves al gobierno? ¿Cuál es la actitud? Pues yo decía, eh, al revés de lo que muchos piensan, yo creo que estás en un tipo de cambio flotante, ¿no? Bueno, por suerte estás en tipo de cambio flotante, ¿no? Porque obviamente era insostenible el crawling peg, el de 1%, ¿no? El dólar, fíjate, subió 7% en julio y por ahora no ha habido impacto relevante en precios. Imagínate si había que defender un 1% mensual. El Banco Central tenía que vender, no sé, toda la liquidez de los encajes bancarios, ¿no? Si no tenía dólares, ¿con qué defender el crawling peg? Y en la etapa de temporada alta de la cosecha gruesa. Entonces, claramente el crawling peg era totalmente insostenible. Ahora, estás en un tipo de cambio flotante. El gobierno, la verdad que no se calentó mucho por acumular reservas porque quiso priorizar la desinflación. Creo que compró, los números están dando 600 millones de dólares el tesoro, nada más. No hubo esa compra de 500 millones. 600 millones de dólares el tesoro. Durante el segundo trimestre, que es el de temporada alta. Y entonces, para adelante, yo decía, y el riesgo es que el gobierno no deje que se acomode oferta y demanda de dólares, es decir, que en vez de dejarlo flotar y ver cómo se va acomodando esa oferta menor y esa demanda que parece firme, pero bueno, cuando el dólar sigue subiendo, obviamente se encarecen los viajes al exterior, se encarecen las importaciones, la economía está desacelerándose, es decir, de alguna manera, en algún momento, si no te desesperás, y bueno, por ahí hay un equilibrio de un tipo de cambio real más alto si no se traspasa precios. Pero, ¿vos crees que esa va a ser un poco la lógica del gobierno o lo que vamos a ver es un gobierno que como vimos la semana pasada con el tema de las LEFI, interviene muy activamente en futuros, quiere fijar una tasa de interés más alta, ¿no? Que ya estamos en tasa de casi 50%, es decir, un gobierno que con tal de contener el dólar, aunque estás en un régimen de flotación, pero indirectamente tratando de que no flote demasiado, bueno, pone un poquito de presión en la economía real, ¿no? La idea de, bueno, voy a una tasa que sea la tasa lo que fuera para frenarme y además juego fuerte con futuros.
¿Vos ves esa estrategia por parte del gobierno o crees que se van a bancar que flote un poco más libremente? Mira, lo que está claro es que el gobierno en las últimas operaciones estuvo mostrando que está todavía en la fase de estabilización, ¿no? Que todavía, más allá de lo que habían dicho en el segundo trimestre sobre señales de reactivación en la economía, todavía tiene que dar alguna claridad sobre que la inflación va a seguir hacia abajo y sobre que el tipo de cambio va a tener cierta estabilidad. Y el riesgo, obviamente, va a estar en lo que vos decías eh, sobre esta eh, como apreciación del tipo de cambio, que es lo que justamente lo que vimos en junio y hoy se están pagando los efectos de justamente haber llevado al tipo de cambio a una apreciación que quizá estaba mucho más allá del nivel que equilibra la cuenta corriente de Argentina y que el mercado tomó nota de eso y cuando pasan esas cosas, después se mueven justamente en el sentido que estamos viendo ahora, ¿no? Donde ya había cierto consenso de que el peso se había atrasado y todos los agentes entonces empiezan a dolarizarse. En la medida en que el gobierno con intervenciones o aprovechando la oferta estacional de dólares va logrando que el tipo de cambio quizá vaya cerrando un nivel que sí es positivo en términos inflacionarios, pero que no le termina de cerrar la cuenta corriente, bueno, esto termina generando un movimiento hacia la dolarización y provoca a veces sobrereacciones que encima le juegan muy en contra en un contexto electoral, ¿no? Porque estamos muy cerca de las elecciones y finalmente eso le termina repercutiendo en términos de inflación, en términos de actividad si tiene que subir las tasas de interés y, y termina siendo como un círculo bastante peligroso, ¿no? No sé si lo escuchaste a Melconian, porque una cosa es la cuenta corriente, ¿no? Ver un poquito si se acelera la economía, va a haber menos importaciones, si hay un dólar más alto, uno cree que algo va a ajustar la cuenta corriente. Menos viaje al exterior, un poco menos, un poco, aunque el tipo de cambio lo mismo tiene trayectoria, todavía sigue siendo, alguien me decía que estuvo, no sé, el fin de semana en Colonia y le resultaba barato en Colonia comprar cosas, incluso comer, siendo que Uruguay es caro en dólares, ¿no? Pero lo que no sabemos es qué pasa con el atesoramiento, ¿no? Que en general cuando sube el dólar la gente compra más, es al revés de todas las leyes de oferta y demanda. Fíjate lo que decía Melconian respecto a que está muy firme el atesoramiento, que es un cálculo que nadie puede, todos pueden proyectar 1.000, 2.000 millones de dólares mensuales, pero no se sabe cómo va a evolucionar eso. ¿Verdad? En el mercado cambiario que empuja la moneda o la cotización para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque en 3 meses personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de un año. ¿Fue así? ¿Se Entonces, vaca muerta en de un bueno, año pero en las últimas semanas? Abril, Wow. No, semanas no, ya abril. Sí. Abril todavía había una mezcla de regímenes cambiarios, el viejo con el nuevo. Mayo es dato del Banco Central y junio es un estimado que no le podemos cerrar. Entre los 3 meses hay 10.000 millones de dólares de personas humanas y todo el superávit de comercio energético del año es 12.000. O sea, en julio se cumple un ciclo de 4 meses donde te comiste vaca muerta, es decir, menos mal que está vaca muerta para atemperar semejante demanda. Claro. Entonces, de la misma manera que han querido no tener más LELIC y no tener más LEFI y terminan con el papelón de tener que tomar dinero de nuevo para normalizar la situación monetaria, sería un papelón retroceder en el cepo a ponerle cepo a personas humanas.
Obviamente el gobierno no va a volver con ningún tipo de cepo, no sé qué opinas vos. No, pero una cosa muy interesante de lo que estaba diciendo Melconian, me parece que tiene que ver con, yo leía hoy unos reportes que hablaban sobre las compras del Tesoro, que el mercado había sobreestimado las compras del Tesoro la semana pasada. Viste que habíamos visto ver subir mucho las reservas y todos descontaban que era por el efecto de compras del Tesoro en bloque que estaba haciendo por afuera del mercado, pero en los depósitos de las estadísticas no se ve que estén incrementando muy fuerte la posición en dólares desde el lado del Tesoro, con lo cual es probable que sea un efecto de la suba de los movimientos de los bancos hacia los encajes en dólares, lo cual es el efecto de la compra de dólares para atesoramiento de los ahorristas. De los Porque particulares. si no, exacto, porque si no estábamos viendo un mercado en donde el tipo de cambio subía, pero con reservas subiendo. Justamente la compra de reservas del gobierno debería como apaciguar un poco esta demanda, dar algo de tranquilidad, pero es probable que lo que se haya visto en la suba de reservas tenga que ver con la suba con la compra de dólares de la gente y la suba de encajes, la integración de encajes de los bancos. Sí, es decir, el incremento de las reservas brutas. Estos son los depósitos ahí lo puso Marul, los depósitos del Tesoro, ¿no? Es mucho menos de lo que se había pensado. Claro, que antes del pago de los bonares y globales en junio habían emitido el bond de 30, ahí aumentaron 1.000 millones de dólares. Después se emitieron otro bond por 400 millones y ahí empezaron a comprar el 25 de junio 200 millones, el 3 de julio compraron 200 millones y las compras de la semana pasada fueron chiquitas, digamos, o por lo menos los depósitos se incrementaron en toda la semana 200 millones de dólares. Es decir, que eso en realidad el aumento de depósitos que no corresponde a emisión de deuda en pesos, es decir, a los bontes, son 600 millones de dólares nada más en todo este periodo, ¿no? En todo el segundo trimestre. Pero ¿te acordás que la semana pasada se había hablado de que el Tesoro podría haber estado comprando entre 500 millones y 1 billón? Y eso no. Claro, porque salió un día Furias a decir que compra y mostrando que había aumentado 500 millones de dólares las reservas brutas. Sí, pero ahí dijimos, ojo, que las reservas brutas pueden incrementarse por distintos motivos, no solamente por eso. De hecho, los depósitos del Tesoro, a ver si lo tengo acá, justo no lo corté, pero los depósitos del Tesoro obviamente cayeron fuertemente porque se hizo el pago de los bonares y globales, ¿no? En el 9 de julio. Lo puso en este tuit Amilcar. Eran casi 5.000 millones de dólares, 4.864 caen a 640 millones de dólares porque se pagaron los bonos de la deuda, ¿no? Que están en manos de privados, obviamente los que estaban en manos del propio sector público quedan ahí y ahí está el aumento de depósitos de esta última semana, 200 millones de dólares que supuestamente son compras del Tesoro, pero claro, el Tesoro tiene 850 millones de dólares nada más de depósitos porque lo que tenía fuerte se pagó de bonares y globales. Te hago la última. ¿Qué estás viendo en el humor del mercado? Digamos, ¿hay preocupación por la evolución del tipo de cambio o hay otra preocupación? Digo, pues me parece que el gobierno se obsesiona con el tema tipo de cambio, porque obviamente está en los medios, en las redes, pero me parece que la preocupación por ahí del mercado pasa por otro lado, ¿no? Porque el dólar es más, creo que el mercado está más cómodo con un dólar a 1.300 que con un dólar a 1.100, ¿no? Sí, me parece que el foco en este momento es electoral, por todo lo que... O sea, ¿en qué medida esto le puede llegar a repercutir en términos electorales o no? Porque obviamente hay un montón de cuestiones que resolver del programa económico, sobre todo de lo cambiario, incluso hasta una depreciación del peso para muchos era lo recomendable. El tema es cómo le pega en términos electorales, porque hoy el mercado está apostando
a que el gobierno le va a ir bien en las elecciones y eso le va a dar margen para hacer las reformas que tiene que hacer e ir corrigiendo algunas de las cosas que hoy generan dudas. En cuanto haya algún elemento que les permita inferir que las chances electorales son peores, entonces a partir de ahí entonces va a haber un driver, puede haber un driver muy negativo, ¿no? Pero mientras, o sea, hay un montón de cosas por corregir, que el mercado le generan dudas, el gobierno va a tener margen en la medida en que todos apuesten a que las chances para septiembre, la primera, digamos, el primer test, y para octubre sean buenas. No sé si viste el informe de JP Morgan del viernes, que tomaba los datos de poliarquía. Creo que Alejandro Katterberg hace esos escenarios y dice, bueno, si el gobierno saca menos de 30%, me imagino que se refiere a octubre, no está hablando de lo del 7 de septiembre de provincia. Menos de 30% a nivel nacional es crisis total, ¿no? Hay una crisis, obviamente, como le pasó a Macri en agosto del 2019, ¿no? Si saca entre 33 y 39%, y tiene un triunfo, pero ajustado, es un poco el actual riesgo país. Y después creo que ponía, si saca más de 45%, es una gran noticia para los mercados y fuerte baja del riesgo país. ¿Vos coincidís con esos rangos, digamos? Yo creo que más de 40 sí, sería un poco la elección de Macri, ¿no? Son tres resultados posibles. Es una derrota del gobierno, una victoria. Eso derrota desancla todo. Porque está exactamente. Todo... Claro. Sería algo similar a lo que pasó en el 2019, porque de alguna manera lo que estás viendo es que esto se toma prácticamente como una encuesta para el 2027, ¿no? O sea, cuáles son las posibilidades de continuidad para el gobierno o la sombra del regreso de un gobierno más intervencionista o de centro izquierda más populista. Eso al mercado siempre lo asusta. Los otros dos resultados son una victoria holgada o una victoria apretada. Una victoria apretada forzaría al gobierno a negociar, con todas las dificultades que sabemos que tiene en el Congreso, porque no le va a garantizar nunca esta elección una mayoría. Y una victoria holgada sería como una encuesta para el 2027, algo que posiblemente alinea a las fuerzas políticas que quieran tener algo de continuidad y que sean afines a este gobierno, a servir de apoyo, digamos, en estas reformas que tienen que encarar para los próximos meses. Ahora, el mercado hoy está descontando una victoria, porque si no, el riesgo país no estaría en 750 puntos. Exactamente, una victoria que todavía no le garantizaría mayoría, ¿no? en el Congreso, entonces que forzaría al gobierno a seguir negociando, pero bueno, en la medida en que sea una victoria holgada, le daría un apoyo bastante importante. Claro, el riesgo es, bueno, sin duda que el mercado está previendo una victoria, que haya una cosa, eso, 30%, 32%, digamos, algo totalmente imprevisto en términos de las encuestas. Pero también puede ser el riesgo de que sea una victoria con un margen menor al esperado y que siga un riesgo país de 700 puntos, pero es un riesgo país que a vos no te permite mantener estos equilibrios, por ejemplo, en el mercado cambiario. Digamos. Sería quizá una prolongación de lo que ya vimos. A este gobierno nunca le sobró nada desde el principio. Siempre tuvo que ir mostrando los avances con hechos, digamos, no generando buenas expectativas solamente a partir de los discursos, siempre teniendo que ir demostrando paso a paso con cada uno de los logros, y eso fue lo que terminó convenciendo al mercado, pero sin... obviamente no dando lugar a que se generaran expectativas como las que vimos por ahí en la experiencia de Macri, ¿no? Donde el gobierno apostaba sin ver prácticamente, y bueno, a estos nunca les sobró nada y siempre tuvieron que ir mostrando paso a paso cada una de los avances sobre la corrección de los desequilibrios, sobre claro, estas anclas que tranquilizan al mercado, como la reducción del déficit, ¿no? Claro, el tema es que el gobierno necesita, para sostener al menos esta recuperación económica, necesita que aparezcan los dólares.
Es decir, necesita que baje fuerte el riesgo país, que ingresen los dólares del colchón, dólares de inversión directa, dólares de inversión de cartera financiera. Es decir, necesita que entren acá dólares, más allá de lo que vos puedas manejar con el tema del equilibrio fiscal. Pues si no, ¿cómo bancás, digamos, una economía que las importaciones crecen, no sé, 30, 35%, que los argentinos se van de los que tienen posibilidad al exterior a veranear o a vacacionar? Sí, la gran cuenta pendiente ahí es la liberación del mercado cambiario completamente, ¿no? Que es lo que están Claro, esperando bien. muchos Sí, sí. afuera, que implicaría quizá para muchos una corrección del tipo de cambio, lo cual alentaría el ingreso de capitales.